Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy voy a hablar sobre la acumulación de metales pesados en suelos agrícolas, relacionado con el uso excesivo de fertilizantes fosfatados. La agricultura moderna depende bastante de fertilizantes para aumentar la producción de alimentos. Sin embargo, el uso continuo de fertilizantes fosfatados puede introducir metales pesados, principalmente cadmio y plomo, obviamente al suelo, los cuales permanecen por muchos años, porque se degradan muy lentamente. Es importante recordar que el suelo es un recurso vivo y no renovable. Además de sostener las plantas, participa en ciclos de nutrientes y cuando se contamina disminuye su fertilidad. Los metales pesados se clasifican en dos grandes grupos. Algunos como cobre, zinc y hierro son esenciales en pequeñas cantidades, pero se vuelven tóxicos si se acumulan. Otros como el cadmio, plomo y el arsénico no cumplen ninguna función biológica y son peligrosas, incluso en bajas concentraciones. Las fuentes de estos contaminantes pueden ser naturales, provenientes de las rocas que forman el suelo, o antrópicas, o sea, originadas por actividades humanas. Entre estas destacan los fertilizantes fosfatados, algunos plaguicidas, el estiércol de la ganadería intensiva, el riego de aguas residuales, biosólidos y emisiones de minería e industria. La contaminación por metales pesados reduce el rendimiento de los cultivos, altera los microorganismos del suelo, puede contaminar las aguas subterráneas y finalmente, lo peor de todo es llegar a la cadena alimentaria, lo que puede causar enfermedades en humanos, ya que estos metales pueden ser cancerígenos, neurotóxicos o afectar a los riñones. En conclusión, es necesario promover un uso responsable de fertilizantes y practicar maneras sostenibles sobre la agricultura en estos tiempos para garantizar alimentos seguros y cuidar la salud de todos. Doy pase a mis compañeros para que puedan explicar más sobre este tema. Muy buenas noches. Hoy voy a explicar el capítulo 2, que trata sobre el origen y las fuentes por las cuales los metales pesados llegan al suelo agrícola. Primero, hablaremos sobre las fuentes geogénicas o pedogénicas. ¿Qué son las fuentes? ¿Qué son fuentes naturales? Esto significa que algunos metales pesados ya están presentes en el suelo, porque provienen de la roca madre del cual se formó. Dependiendo del tipo de roca, habrá mayor cantidad de ciertos metales, como el cromo, el níquel, el cadmio. Estos metales normalmente no presentan gran riesgo porque pertenecen o permanecen atrapados en los suelos minerales. Ahora, pasamos a las fuentes antrópicas agrícolas, es decir, que son causadas por actividad humana. La primera son los fertilizantes. Los fertilizantes fosfatados pueden contener cadmio y cuando se usan por muchos años, el metal se va acumulando al suelo. Otros fertilizantes también pueden aportar pequeñas cantidades de plomo, cadmio y níquel. La segunda son los plaguicidas y los fungicidas. Algunos de estos productos se utilizaban en la agrícola. Contenían cobre, plomo, níquel, arsénico. Aunque aunque hoy muchos están prohibidos, esos metales siguen presentes en el suelo desde que fueron aplicados. O sea, es muy difícil poder quitar esos metales del suelo. La tercera fuente son los estiércoles, los residuos de origen animal. La crianza de cerdos, cuyes, aves, se añade cobre y zinc en el alimento de los animales. Como ellos no absorben todo, estos metales pasan al estiércol y cuando se utiliza como abono llegan a absorber el suelo, lo llega a absorber.
Finalmente, tenemos las fuentes industriales y urbanas. La primera es el riesgo con las aguas residuales, ya que puede que estén conteniendo metales pesados como el cromo, el níquel, cadmio, el plomo, que se van acumulando obviamente en el suelo. La segunda, la aplicación de biosólidos o lodo de depuradora. Aunque aportan nutrientes, también puede contener metales pesados si provienen de aguas contaminadas. La tercera es la deposición atmosférica y la actividad minera. La minería, la fundición de metales y la quema de combustibles liberan partículas con metales pesados en el aire. Estas partículas llegan al suelo gracias a los vientos o la lluvia, y estos son los que lo contaminan. Para concluir mi exposición o mi parte, los metales pesados pueden llegar al suelo de forma natural o por actividades humanas. Sin embargo, las actividades agrícolas, industriales y mineras son las que más contribuyen a su acumulación. Por eso es importante controlar estas fuentes para proteger el suelo, el cultivo, la salud de las personas. Para terminar, muchas gracias. Le paso a mi compañera. Habiendo comprendido cómo llegan estos contaminantes a los campos agrícolas, ¿cuáles son exactamente los metales pesados que podemos encontrar en los campos agrícolas? Primero tenemos al cadmio. Entra principalmente por el uso continuo de fertilizantes fosfatados en un suelo muy móvil y destruye la estructura de los cloroplastos en las plantas. Tenemos el más conocido como el plomo. Aunque no se mueve tanto hacia las hojas, se queda retenido en los primeros centímetros del suelo, afectando de lleno a las raíces y tubérculos. Tenemos después al arsénico, cuyo metaloide cuya toxicidad se dispara en suelos anegados como los cultivos de arroz. El cromo, especialmente en su forma hexavalente, es altamente tóxico y destruye el sistema radicular. El cobre y el zinc, aunque son conocidos como micronutrientes esenciales, pero por el exceso de fungicidas o estiércol de granja alcanzan niveles fitotóxicos que queman la raíz. Después tenemos ahora, la gran pregunta es, ¿cómo logran estos metales pesados entrar a las plantas si ellas no los necesitan? Aquí ocurre un verdadero caballo de Troya biológico. Las plantas no tienen canales diseñados para absorber cadmio o plomo. Sin embargo, estos metales usan el mimetismo iónico, se disfrazan químicamente de nutrientes esenciales como el NPK, como el hierro, el calcio o el zinc, engañando a las proteínas transportadoras de la raíz para colarse dentro del interior de la célula. Una vez dentro, avanzan por la vía apoplástica y simplástica, hasta llegar a los sistemas vasculares como el xilema, subiendo hacia las flores, las hojas y los frutos. Pero ojo, no todas las plantas se acumulan igual. Las hortalizas de la hoja como la lechuga, la espinaca, son verdaderamente esponjas de cadmio debido a su alta transpiración. En tubérculos como la zanahoria y la papa, el metal se concentra en la piel por tacto directo con el suelo. Y en los cereales como el arroz o el trigo, el riesgo es enorme por ser base de la alimentación mundial. Y aquí llegamos a la parte más crítica, el impacto en la salud humana. Cuando nosotros cosechamos o consumimos estos cultivos, los metales pesados ingresan directamente a nuestro organismo. Y atención con este dato. Nosotros pensamos que con cocinar o hervir los alimentos ya estamos eliminando estos metales. Sin embargo, esto es falso. Los metales pesados no se eliminan al cocinar o hervir los alimentos. La concentración de metal por gramo de alimento incluso puede aumentar. Así que, ¿cuáles son las consecuencias de esta exposición crónica que tenemos hacia los metales pesados? Primero, el cadmio se acumula en los riñones hasta por 30 años, causando daño renal crónico, desmineralización, o sea, es un cancerígeno confirmado. El plomo ataca nuestro sistema nervioso. En niños es devastador, produce pérdidas de coeficiente intelectual, déficit de atención y problemas de aprendizaje. También tenemos el arsénico, causa la enfermedad del arsenismo, con lesiones graves en la piel y un alto riesgo de cáncer. Así que podríamos ver
Como ven, el impacto de los metales pesados en las plantas y en nuestra salud es directo y sumamente grave. Pero para poder evaluar esta problemática, lo primero que necesitamos saber es ¿cuánta contaminación hay realmente en el terreno? Para responder la siguiente pregunta le doy pase a mi compañero. Espero que les guste. Ya. Continuando con la exposición, hablaremos sobre el análisis del muestreo del suelo, ¿no? Muestreo en el campo, digamos, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de recolectar tierra de un terreno, ¿no? De diferentes lugares, ya que el terreno es heterogéneo, ¿no? Por lo tanto, debemos recolectar de diferentes puntos la tierra para poder llevar al laboratorio y analizarlo, ¿no? Ya en el laboratorio, la tierra pasa por 3 pasos antes de analizarse, que es en primer lugar, es el secado, que es sacar la humedad, ¿no? En segundo lugar, el tamizado, que consiste en sacar las piedras y las raíces. Y por último, la molienda, que es convertir en polvo la tierra, ¿no? Luego llega lo que es ya para poder medir los metales, ¿no? Que son las tecnologías para poder medir lo que son los metales pesados, ¿no? En primer lugar tenemos la absorción atómica con llama, que es económica y robusta para concentraciones altas, ¿no? Luego, en segundo lugar, tenemos lo que es la absorción atómica con horno de grafito, que es mucho más sensible para rastros pequeños mediante el calentamiento eléctrico. En tercer lugar, tenemos la emisión óptica con plasma, que usa gas argón a temperaturas extremas de 6000 a 8000 kelvins para poder analizar con más precisión. Finalmente hablaremos de tecnologías de restauración y manejo. En primer lugar tenemos lo que es la fitorremediación. ¿En qué consiste? Consiste en la limpieza ecológica usando plantas vivas y microorganismos de la raíz para poder atrapar o degradar la contaminación. En segundo lugar, tenemos lo que es la inmovilización química. ¿De qué trata? Se le añade al suelo material acondicionador, como por ejemplo biochar, ¿no? Para poder amarrar los metales, ¿no? Entre comillas, amarrar y volverlos inofensivos sin necesidad de remover la tierra. En tercer lugar, tenemos lo que es el manejo agronómico preventivo. Para terrenos con contaminación moderada, donde limpiar todo de golpe es difícil, ya que el terreno hemos hablado desde un principio que el terreno es heterogéneo, ¿no? Se maneja diferentes análisis de tierra, ¿no? En primer lugar, en este método de manejo agronómico preventivo, es cambiar cultivos, en primer lugar, ¿no? Cambiar cultivos, como por ejemplo, sembrar plantas para fibra, energía o flores en vez de hortalizas de hoja, que son como la lechuga, la espinaca, ¿no? En segundo lugar, elegir variedades resistentes. Usar semillas que bloquean naturalmente la absorción de metales. Y por último, el manejo de agua, ¿no? El manejo de agua. Un ejemplo de un producto que utiliza bastante agua es el arroz. ¿No? Inundar el suelo en momentos claves para poder evitar que el cadmio se disuelva y llegue al grano del arroz, ¿no? Prácticamente. Eso sería todo. Muchas gracias. Finalizando con la exposición en el marco político normativo de políticas públicas y estándares, como punto número 1 tenemos los estándares de calidad ambiental para suelos agrícolas. Aquí estos van a regular el uso de tierras y proteger la salud humana. Las autoridades ambientales y sanitarias de diversos países y organismos internacionales han establecido marcos normativos que fijan los límites máximos permisibles de metales pesados en los suelos destinados a la agricultura. Entre estos estándares de calidad ambiental
Estos van a variar ampliamente entre las legislaciones debido a diferencias en los criterios de evaluación de riesgo, el tipo de suelo también, como también las condiciones geológicas locales. Entonces, como número 1 tenemos el enfoque de protección preventiva. Aquí van a participar las normativas europeas. Países como Alemania, Holanda y la Unión Europea establecen límites máximos de concentración total muy estrictos basados en los principios de precaución. Por ejemplo, los límites de cadmio en el suelo agrícola suelen fijarse entre 1 o 3 miligramos por kilogramo de suelo seco, mientras que el límite del plomo se sitúa entre 50 y 100 miligramos por kilogramo. Como segundo punto tenemos el enfoque de evaluación de riesgo específico. Aquí va a participar la normativa de Estados Unidos. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que es el USEPA, va a utilizar unos modelos que utilizan de riesgos basados en escenarios de exposición directa e indirecta. Entonces, bajo este esquema, los límites tolerables para algunos metales son sustancialmente más elevados, supeditados a la capacidad de amortiguamiento propia del suelo. Como número 3 tenemos el límite de Codex, que es alimentarios, el FAO-OMS. Entonces, aquí dada la concentración en el suelo, no siempre se traduce la forma lineal a la concentración en el alimento. La Comisión del Codex enfoca la regulación que establecer límites máximos de contaminantes en alimentos. Aquí se imponen valores estrictos para productos agrícolas como consumo masivo o como también un límite cero de 0,2 miligramos por cadmio por kilogramo de grano fresco de arroz y trigo. Entonces, estos valores similares para el plomo en las hortalizas. Como índice 2 tenemos el desafío de la aplicación de las normativas en países de desarrollo. En muchas regiones de desarrollo, la gestión normativa de los suelos agrícolas contaminados va a presentar unas serias limitaciones operativas e institucionales. Entre los principales obstáculos se enfrentan, como primer punto, la falta de límite de fondos geoquímicos regionales. Aquí la aplicación de normas internacionales copiada de otros contextos geológicos suelen generar diagnósticos erróneos. Suelos con concentraciones naturalmente altas de cromo o cobre debido a su origen volcánico pueden ser clasificados como contaminados de forma injustificada, mientras que los suelos agrícolas severamente degradados por cadmio antrópico pueden pasar desapercibidos si la norma no considera esa actividad edáfica. Como punto 2 tenemos la debilidad en la fiscalización de insumos. Aquí, la falta de controles analíticos continuos en los puertos y fronteras permite un ingreso y comercialización libre de fertilizantes fosfatados, que tienen un bajo costo pero con elevadas concentraciones de cadmio. También tenemos la informalidad agrícola y la presión económica. Miles de pequeñas agriculturas en zonas preurbanas dependen del riesgo con aguas residuales sin tratamiento para sostener sus medios de vida. La prohibición tajante del uso de estas tierras sin ofrecer alternativa de suministro hídrico limpio compensaciones económicas. Esto va a generar un rechazo social y dificulta también la implementación de programas de la restauración ambiental. Entonces, para culminar con las conclusiones, la contaminación de suelos agrícolas por metales pesados es un problema ambiental persistente e irreversible a corto plazo, originando tanto por la meteorización natural de roca madre como también fundamentalmente por las actividades antrópicas que son hechas por el ser humano, como la fertilización, la fosfatada continua, el riesgo de las aguas residuales, la aplicación de agroquímicos inorgánicos y como también por último las emisiones minero-industriales. Aquí cabe destacar que la peligrosidad real de estos elementos no depende únicamente de la concentración total, sino de su biodisponibilidad y movilidad, propiedades gobernadas por factores fisioquímicos edáficos donde el pH cumple el rol regulador principal junto con la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, el contenido de esta materia orgánica, la textura y la potencia de óxido-reducción a través de las rutas aplostática de las raíces, las plantas absorben estos metales aprovechando por mimetismo iónico los transportadores diseñados para micronutrientes esenciales, mostrando las hortalizas de las hojas verdes y de ciertos tubérculos mayor la tendencia de bioacumulativos en sus partes comestibles.
Entonces, con esto culminaría mi exposición. Muchas gracias.